Le pido a la diputada Laura Ivonne Ruiz Moreno del Partido Revolucionario Institucional, quien va a dar una rueda de prensa, va a dotar de información para ustedes. Muchas gracias por la atención. Ella es del Estado de México y va a exponer una problemática con motivo de las inundaciones, para lo cual les pedimos amablemente la escuchen y consignen en sus respectivos medios escritos, electrónicos, la postura al respecto. Ella tiene el soporte del Partido Revolucionario Institucional y le pido por favor que haga uso de la palabra. Muchas gracias, diputada. Muy buenas tardes, con el gusto de saludarles, agradecerles a mis compañeras y compañeros legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, acompañarnos, y a los medios de comunicación y sobre todo a las mexicanos y los mexicanas que nos ven a través de las redes sociales. Agradezco que se conecten. Deseamos externarles nuestra preocupación sobre todas las afectaciones que se han presentado en los fenómenos de la naturaleza, en particular en el Estado de México, por las lluvias torrenciales de los últimos días, generando inundaciones de grandes dimensiones, específicamente el fin de semana, que originaron varios daños aún incalculables en al menos 10 municipios del Estado de México, como son Jilotzingo, Naucalpan, Coacalco, Tejupilco, Toluca, Tultepec, Tlanepantla, Ecatepec, Acolman y Tonanitla. Jilotzingo, uno de los más afectados, ya que se desgajó un cerro en San Luis Ayuca, cubriendo de tierra y lodo varias casas y lamentablemente con personas que perdieron la vida. En Coacalco, el canal de Cartagena de Aguas Negras se desbordó y afectó a 20 colonias, entre ellas Villa de las Flores, Villa de las Manzanas, Rancho La Palma, Cabecera Municipal, Los Zacuales, entre otras, afectando a miles de viviendas, vehículos y avenidas principales. En estos municipios se suspendieron incluso los festejos de las fiestas patrias. En Naucalpan, al menos 6 personas murieron la noche del lunes tras el deslizamiento de tierras y rocas ocurridos en el cerro de la Alta Colonia, La Raquelito, cercana a la carretera Toluca-Naucalpan. En Ecatepec, la lluvia del 15 de septiembre ocasionó que las 31 presas que se encuentran en las zonas altas de la Sierra de Guadalupe, que tiene la función de retener el agua de las precipitaciones pluviales y evitar que baje a la zona urbana, se desbordaron. El líquido se dirigió a la zona centro. Tierra Blanca, la Mesa de Leones, Parque Residencial, Nuevo Laredo, el Tejocote y el primer cuadro de San Cristóbal Centro fueron las comunidades más afectadas. En Tejupilco, hace unos días, varias viviendas fueron dañadas por el desbordamiento del río Rincón de López y parte de la colonia Juárez, dejando a su paso cientos de familias afectadas. En Toluca, cientos de automovilistas quedaron atrapados en sus vehículos por las inundaciones que se presentaron, afectando vialidades principales como Paseo Tayocan y Colón, alcanzando el agua a las ventanillas de los automóviles. En Tlanepantla también sufrieron graves afectaciones, cientos de viviendas inundadas, árboles caídos, derrumbes y decenas de automóviles parados en las colonias de ejidos de Santa Cecilia, Valle Dorado, El Triángulo, Viveros del Río y la colonia Independencia, entre otros. Y así podría enumerar varias afectaciones en diversos municipios del Estado de México que lamentablemente afectan a miles de familias mexiquenses. Por ello, el Grupo Parlamentario del PRI en la 66 legislatura presentaremos un punto de acuerdo para que el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad, Protección Ciudadana y del Gobierno del Estado de México, atienda de manera coordinada y brinde los apoyos que requieren las familias afectadas en estos municipios mexiquenses, particularmente en el municipio de Coacalco del Estado de México, que por las lluvias históricamente se generaron pasado el 15 de septiembre, provocando afectaciones de más del 60% del territorio municipal, dañando miles de viviendas y vías públicas llenas de lodo y escombros, el derrumbe de bardas y afectaciones en las cisternas de escuelas públicas, sin lugar a duda, las peores tormentas que se han vivido en la región históricamente. Es de resaltar la importancia de la falta que nos hace el Fondo de Desastre Natural FONDEM para tener recursos y poder apoyar a la gente, por lo que desde la Cámara seguiremos exigiendo a las autoridades federales y estatales que hagan su trabajo y atiendan
a las y los afectados por las inundaciones en el Estado de México y en el resto del país, además de impulsar la creación de un fondo que atienda los temas de cambios climáticos, así como exhortar a Conagua y a la CAEM para que prevengan y aprovechen el recurso hídrico que es de tal importancia para el país. Desde este espacio, a todas y a todos los familiares y deudos de personas fallecidas por estas inundaciones en el Estado de México, nuestras condolencias y oraciones, y a las miles de familias mexiquenses afectadas, decirles que no están solas, que exigimos a las autoridades del gobierno federal y estatal atiendan de manera urgente sus necesidades para volver a la normalidad. Por último, reconozco el gran espíritu y solidaridad de las y los mexicanos que contribuyen con donaciones de víveres, artículos de limpieza, ropa, medicamento, etcétera, en los diferentes centros de acopio que han instalado los propios vecinos, quienes además también realizan actividades de limpieza, retirando lodo, escombros y tierra que se genera por las inundaciones. Nuestra admiración y orgullo de solidaridad a las y los mexicanos. La protección y seguridad de las familias mexicanas no es una opción, es una obligación. Muchísimas gracias. A continuación escucharemos a la diputada Leticia Barrera. Muchas gracias. Solamente como mexiquense extender mi preocupación por las afectaciones de las lluvias en estos últimos días. Nos preocupa la atención tardía que estamos teniendo por parte del gobierno estatal y del gobierno federal. Pedirles a todos ustedes, queridos medios de comunicación, que difundan las afectaciones que las lluvias han dejado en nuestro estado, para que a través de ustedes también hagan conciencia el gobierno estatal y federal de su pronta atención. Y como ejemplo, pues tenemos el municipio de Chalco, que aún sigue bajo el agua después de más de mes y medio y no han sido concretadas ni las limpiezas ni las atenciones. Estas graves afectaciones por las lluvias nos lleva a hacer una gran reflexión sobre lo que hemos perdido, que fue el FONDEM, que hoy nos daría la posibilidad de atender con mayor prontitud a las compañeras y compañeros mexiquenses que han sido afectados. Y también una reflexión sobre el cambio climático. Las lluvias no van a ceder, nosotros tenemos que asumir la conciencia y tener previsión de las afectaciones que se pueden seguir dando no solamente en el territorio mexiquense, sino en todo el país. Es cuanto, queridos compañeros. Tenemos dos preguntas. Laura Islas, de Agencia Amexi. Gloria. Gracias. Hola, quería, si me podía responder por una parte el coordinador sobre las dos nuevas iniciativas que envió el presidente, cuál es la lectura que les da. Con eso se despide de ustedes el presidente de la República. Dos envió hoy en la mañana dos iniciativas, armas y explosivos, y la otra, ¿cómo se llama? Ahorita le digo. La primera es la Ley Federal de Derechos y la segunda sobre la Ley Federal de Armas y Fuego, explosivos para regular hasta las armas utilizadas en actividades deportistas. Bueno, le confieso que hoy todavía no las he visto, esas dos, pero yo creo que ya no es prudente que un ejecutivo que sale mande iniciativas a estas alturas. Creo que lo más importante sería que dejara al nuevo gobierno que procese lo que será su proyecto de nación y que se tuviera más prudencia en eso. Hay que ver de qué se trata y hay que ver cuál es la intención que se tiene antes de pronunciarse a favor o en contra, pero yo creo que no es prudente que a estas alturas se traten de procesar estos temas, como tampoco es prudente que a estas alturas se trate de procesar el tema de Guardia Nacional. O sea, el tema de Guardia Nacional debe estar acompañado con un proyecto de seguridad del país. Entonces yo creo que no es exactamente lo mejor que se procese mañana Guardia Nacional. Y por otro lado me llama la atención de que solamente se hayan programado para la semana que entra las iniciativas de Jóvenes Construyendo el Futuro, que estamos a favor,
y la del salario, que también estamos a favor. Esperaríamos que se hubiera programado, que también está en mesa directiva, el dictamen de las 40 horas laborales, que sería un gran impulso para las y los mexicanos en su bienestar personal. Y nos hubiera gustado también pues, que procesáramos otros temas importantes que no se están programando. ¿Cuál es la lectura de estas nuevas iniciativas? O sea, ¿quiere llenar toda la administración de Claudia Sheinbaum de sus propuestas, de que se gobierne como él quiere? No he dado lectura a ellas, por lo tanto no le puedo decir cuál es mi opinión sobre el fondo de las mismas. Yo insisto que yo no veo prudente que a estas alturas pues se manden iniciativas que se pueden discutir con el nuevo gobierno. Nosotros estamos abiertos como grupo parlamentario y tenemos la instrucción de nuestra dirigencia nacional de votar lo que es mejor para México, y eso no tiene problema. Pero hay cosas como lo de la Guardia Nacional, pues que debería de posponerse, porque no creemos que sea prudente que ahora se vote. Gracias. Tenemos una última pregunta, Margarita Nicolás, de Grupo Raza. ¿Dónde está Margarita? Bien, muy buen día para todos ustedes. Diputado, precisamente esto de la Guardia Nacional, vemos que hay más elementos, se les da capacitación militar a lo de la Guardia Nacional. Sin embargo, hay 8 estados que están pues, prácticamente bajo la tutela del crimen organizado y escuchamos ayer a la presidenta electa y también a uno de los comandantes allá en Sinaloa, pues de que prácticamente que se peleen entre ellos, ¿no? Que se maten y ya, dice, nosotros no vamos a hacer la guerra como Calderón. Esta es una postura muy comodina para decir, pues nosotros no vamos a actuar con las armas, sino que le corresponde a los grupos criminales eliminarse entre ellos. ¿Para qué queremos más policía entonces? ¿Para qué más ejército? Y también preguntarle sobre la carta de García Luna. ¿Habría que dársele credibilidad o no? Porque pues dice López Obrador, pues que presente las pruebas, ¿no? Sin embargo, pues vamos a esperar a ver si realmente hay esta postura de García Luna de dar a conocer. En cuanto a la primera pregunta, es para hablar muchas horas el tema de la seguridad en este país. Por eso nosotros no creemos que mañana se deba resolver lo de Guardia Nacional. Pero le voy a decir 3 cosas en eso. Primera, no hay un proyecto de seguridad para esta nación. Durante estos 6 años no hubo coordinación en los órdenes de gobierno. Y lo segundo, el problema de la Guardia Nacional es que nosotros no vemos que forme parte de una buena ruta para sacar adelante el país. En las 2 pasadas legislaturas se trató este tema y la mayoría insistió en su carácter civil. Nosotros estamos de acuerdo en ese carácter civil. Y ahora quieren regresar a lo que ellos ellos siempre rechazaron, que fuera militar. Entonces, eso genera otro problema. Este país trae un problema de seguridad interna, seguridad pública, porque no tiene policías civiles. Pero ahora van a generar o quieren generar un segundo problema, que es el modelo de defensa nacional. Porque ¿de dónde están sacando estos policías de la Guardia Civil Nacional? Pues lo están sacando del ejército. Solo van a generar un segundo problema. No vamos a tener ejército, pues se le está formando a estos cadetes de una manera distinta. Y además ya le sacaron 140,000 efectivos al ejército. Es lamentable. Ahora, en el caso de Sinaloa y en el caso de Nuevo León, porque Nuevo León el fin de semana tuvo más de 20 homicidios, tuvo en la parte sur una alza de violencia. Fíjese usted, el año más violento en la en la historia de Nuevo León reciente fue el 2012, con 2,000 homicidios. Sin embargo, ese sexenio que fue de Rodrigo Medina terminó con 400 homicidios. Este año, con Samuel García, van a terminar en 2,500 homicidios. Se desmanteló todo lo que se hizo en aquel último gobierno del PRI y que lo hizo junto con la sociedad de Nuevo León. Vemos una constante, tenemos gobernadores que no les interesa la seguridad, no tenemos una policía nacional efectiva y luego no tenemos gobernadores que hagan su chamba. Y ahí está el caso de Sinaloa y está el caso de Nuevo León. Entre nosotros hay gente, se lo digo y se los digo a todos, que ha tenido mucho éxito, como Jericó Abramo Mazo.
Él fue alcalde de Saltillo y la ciudad está hoy en paz. Entonces se pueden hacer las cosas. Segundo tema, yo creo que hay que ser muy responsables. Uno no puede, somos adversarios, ya lo estoy diciendo, mañana le vamos a votar en contra de lo de la Guardia Nacional, pero somos muy responsables. Tampoco con una carta se puede manchar al Ejecutivo de una nación. Eso yo no le doy validez. Y a alguien que está en una prisión puede decir cualquier cosa, como ya ha sucedido. Incluso por eso nosotros no estamos a favor de la famosa amnistía, porque es más o menos la misma historia. Alguien empieza a decir cosas. Entonces no estamos, o al menos yo y creo que todos, no le estamos dando credibilidad a esa carta. Y creo que tenemos que ser muy delicados porque el señor presidente de la República, aunque nosotros somos adversarios, es el jefe del Estado mexicano. Y él no puede ser, tampoco se le puede faltar el respeto de esa manera. También quiero preguntarle en el tema de las lluvias. No, de las lluvias. Pero, sí. Ajá, que bueno, pues hay una ley que se hizo para evitar asentamientos irregulares y peligrosos. El 30% de la población está en riesgo de cualquier, en peligro pues de muchos factores climáticos. ¿Qué van a hacer ustedes para que realmente se prohíban estos asentamientos irregulares, como vemos cómo se desgajan los cerros? Los cuerpos de rescate llegan ya muy tarde, tiene que ser la población la que acuda en auxilio de sus conciudadanos. Entonces, si están ustedes viendo que sea posible una nueva ley o reformar la que ya existe. Gracias. Mire, y además se suman otras cosas. Por ejemplo, se quitaron los fondos que daban dinero para el Fonden. Por ejemplo, se disminuyó el dinero en protección civil. Por eso usted vio que la gente no era rescatada, como dijo nuestra compañera Ivonne. Pero también, como dijo doña Leti, se retiraron los fondos de protección al medio ambiente. El cambio climático, dice Morena, que no existe. Eso dice Morena. Entonces, la atención de este problema está desde el tema de la urbanización y el tema de los desarrollos urbanos. Le quiero decir que todos los fondos metropolitanos se suprimieron y el fondo metropolitano de aquí de la ciudad era el más importante y comprendía estos municipios que se señalaron. Entonces, hoy están haciendo crisis muchas cosas. El desorden de una secretaría que no existió, porque si yo pregunto quién es el secretario de Desarrollo Urbano de este país, nadie sabe. O sea, una secretaría que no existió, más el desmantelamiento presupuestal de todo lo que ya le comenté. Daremos la lucha acá, la primera en el presupuesto, para regresar los fondos metropolitanos, que además el dinero se genera en los estados. ¿De acuerdo? ¿Listos? No tenemos más preguntas, diputado. Muchas gracias. Ok. Gracias a todos. Ahora- Tenemos al rato, coméntenles que vamos a estar acá con la compañera Citlali. A las 2:30 de la tarde los esperamos para otro tema importante, la inseguridad en la carretera de Puebla, con la diputada Citlali Ceja. Si no quisimos adelantar, porque la verdad es ese problema ha hecho crisis en muchas partes del país y no vemos que la señora secretaria, Rosa Isela, atienda absolutamente nada, pero no le queremos ganar porque es muy puntual en sus cosas, doña Citlali Ceja. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación. Gracias. Gracias.